Jorge Luis Borges nace en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. Es tal vez uno de los escritores más representativos de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Cultivó su erudición gracias, según él, a la tradición heredada de su familia. Desde muy pequeño, la relación de Borges con la literatura fue intensa. A los 4 años sabía leer y escribir. A los 7 escribió su primer relato llamado La víscera fatal, basado en un capítulo del Quijote. A los 9 traduce del inglés El príncipe feliz de Oscar Wilde y lo publica en El País, diario muy representativo en Buenos Aires. Comienza su proceso educativo desde el 4º grado en un colegio público, experiencia que fue traumático para el niño, pues además de que tartamudeaba, era el típico sabelotodo que recibía las burlas de sus compañeros. Allí solo aprendería el lunfardo, jerga originaria en Buenos Aires. A los 15 años, su padre se jubila tempranamente debido a la ceguera progresiva y hereditaria que más tarde afectaría a Borges. Viajan a Ginebra, Suiza. Para al estallar la guerra, deciden quedarse. Allí Borges y Nora asisten al colegio, donde descubrirán un ambiente bastante diferente al anterior. Borges se siente más a gusto consigo mismo y con su ambiente, debido a que no se burlaban de él ni de su tartamudez. Se le apreciaba sus conocimientos e inteligencia, aprendió francés y alemán, desarrolló sus conocimientos sobre el realismo francés y sobre los poetas expresionistas y simbolistas. Sus estudios se basaron principalmente en el poeta y escritor Rimbaud. Por ese camino también descubrirá Schopenhauer, Nietzsche, Mauner, Carlyle y Chesterton, entre otros. Casi para los 18 años, su familia se instala en Barcelona y después en Palma de Mallorca, donde escribió 2 libros que nunca saldrán a la luz: Los ritmos rojos y Naipes del Taur. Participó en el movimiento literario ultraísta, movimiento que más tarde encabezó en Argentina. Cada vez se fue sumergiendo más en el campo literario, tanto como escritor como crítico, en revistas como Cosmopolis, Hélice, Ultra, Cervantes y Grecia. En esta última, el 31 de diciembre de 1919, publicó su primer poema llamado Himnos al Mar, escrito al estilo de Walt Whitman. Al volver a Argentina, Borges heredó de su padre la amistad con Macedonio Fernández, filósofo, humorista y escritor, el cual influyó para el redescubrimiento de Borges con su ciudad natal, Buenos Aires, donde asentará parte de su constante idealización de lo real. El mundo de la literatura se vuelca sobre él, o tal vez es él sobre el mundo de la literatura, puesto que empieza una productiva carrera literaria que sencillamente no descansará hasta el día de su muerte. Durante sus 86 años, un solo hombre tuvo más de 77 obras, 31 premios, entre ellos el Premio Miguel de Cervantes. Su obra, que incluye poesía, ensayo y narrativa, es de alto contenido metafísico, fantástico y subjetivo. No es de fácil comprensión para el lector, ya que sus escritos reflejan, según el propio Borges, su propia confusión y el respetado sistema de confusiones que llamamos filosofía, en forma de literatura. En sus letras se mezcla la realidad con la fantasía, teniendo como protagonistas principales a soldados, gauchos y figuras históricas. Dentro del cosmo de Borges se encuentran temas de naipes de truco, letras de tango, demostraciones matemáticas, Lewis Carroll, Kafka. En suma, una mezcla que hace dudar de si la lectura trata de un relato policíaco o bien sobre Dios y las ocupaciones metafísicas. Uno de los elementos más representativos, no solo en su literatura, sino en su vida, fueron las mujeres. En total se encuentran 18 diferentes damas en ficciones y en las calles de los ojos borgianos. Instruyó y logró llevar a una innumerable cantidad de personas a la pasión de la escritura y la lectura, 14 de ellos reconocidos escritores contemporáneos. Borges toda su vida se vio influenciado por la literatura anglosajona. Ejemplo de ello son las traducciones a temprana edad de Oscar Wilde.
pero existe una admiración generalizada y duradera al maestro en el mundo de las letras inglesas. Tuvo un impacto bastante relevante en la generación de los años 60 y 70, en escritores como Graham Swift, Salman Rushdie e incluso Martin Amis, grandes escritores reconocidos con premios, y todo gracias a la influencia de Borges en ellos. El maestro, o Georgie como lo llamaba su mamá, surgió para estos escritores como una balsa de liberación de la literatura de posguerra. Borges enseñó a salir del molde metafórico para poder adoptar una actitud más autorreflexiva y lúdica, para poder llegar a jugar con subgéneros, con dos únicas metas, la literatura y la filosofía. Dos de sus grandes obras son Ficciones y El Aleph. Ficciones, publicada en 1944, es un libro de cuentos que está dividido en dos partes: El jardín de senderos que se bifurcan y Artificios. Que esto pase es debido a que la primera se publicó en 1941 y la segunda fue agregada posteriormente. Esta obra se ha definido como uno de los libros que mejor define y critica la literatura universal del siglo XX. Los relatos contenidos en Ficciones son múltiples y variados. Cuentos como El jardín de los senderos que se bifurcan, La biblioteca de Babel, Las ruinas circulares, Funes el memorioso, El milagro secreto, Tres versiones de Judas, El sur, y entre otros, comparten su infinidad de interpretaciones, su amplia intertextualidad con la filosofía y los mitos, y la cantidad de contenidos que podemos rescatar de cada uno de ellos llega a ser innumerable. Una de las grandes virtudes transversal a todos los relatos de Borges es que es una lectura entretenida, nos entrega una multiplicidad de conocimientos y, ante todo, de lecciones. El Aleph es el libro más representativo del autor, siendo el más aclamado por su manejo de la fantasía, o mejor dicho, las grietas de la lógica que muestra de la realidad. Se ve en ella el vasto conocimiento de mitología, tradición universal y su habilidad para el uso de metáforas que Borges tenía. Al igual que Ficciones, es un conjunto de cuentos, y sin embargo se ve un punto de vista completamente diferente, al no ser la creación de mundos imposibles, sino de mundos irreales que muestran una verdad oculta. Publicado en 1949, El Aleph consta de cuentos como El inmortal, El muerto, Los teólogos, La historia del guerrero y la cautiva, Los dos reyes y los dos laberintos, La espera y el más representativo, El Aleph. Finalmente, Borges muere un 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza. Durante sus últimos 15 años de vida fue ciego, pero esto no le impidió escribir, publicar y, ante todo, seguirle enseñando al mundo la genialidad que tenía. Para Borges, una de las más grandes recompensas fue el hecho de que su obra fuera traducida a más de 25 idiomas. Lleno de premios, historias y un mundo fantástico, Borges nunca se consideró feliz.